un poco más de suerte con el resto. Cuando quieran, cuando me den el ok, empezamos. Vuelvo a intentar grabar y crucemos los dedos, pero si no, por las dudas, ustedes que son un poco más lúcidos que yo, vayan grabando también. Con que uno o dos de ustedes me den el ok, yo arranco, ¿eh? Sí, estamos. Sí, sí, arranca. Perfecto, estamos. Crucemos los dedos. Grabar en mi computadora. Grabar en el escritorio. Ahora ya directamente los graba como MP4. Me temo que... Mirar 12 flujos alrededor de objetos sumergidos. Parte 2. Guardar. Está raro, ya dice que empezó a grabar. Sí, a mí me parece que estás grabando. Lo mismo hizo hoy, pero... Sí, también me parecía. A mí, cuando estoy dando clases acá me aparece más informes de esto, pero acá arrancó de una, sin darme la posibilidad de un stop o de un arrancar. Crucemos los dedos. Vamos a ver. El tema es que no estoy compartiendo, pero por ahí mi error fue sacar acá cerrar. Ni bien arrancamos, pero no sé cómo sacar esta pantallita de acá. Si a alguien de ustedes se les ocurre, será bienvenido. Porque me aparece en el medio de la pantalla. No me deja llevarla para ningún lado. ¿Qué te aparece en el medio de la pantalla, Julio? Porque nosotros no la vemos, ¿eh? Ah, bueno, yo tengo toda una información que dice grabadora, grabando, 0114. Y me da la posibilidad de pausarla o detenerla, pero no me la deja ocultar. ¿Qué sé yo? Sé lo que Dios quiera. Seguimos, ¿No te deja moverla, Julio? ¿Cómo? ¿No te deja moverla? Ya me parece que la acomodé, José, ya me parece que la acomodé. Mi error de hoy me parece que fue cerrar para que me dejara trabajar, pero creo que ahora estamos. Ahora estamos. Bien, ¿qué recuerdan de la charlita que tuvimos hace un rato? Nosotros hacíamos una sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Sí? Decíamos que hay una fuerza constante hacia abajo, que es el peso, una fuerza constante hacia arriba, que es el empuje, y una fuerza variable, que es la F sub K, que tiene componentes estáticas y componentes dinámicas. Para régimen laminar, en realidad para régimen de Reynolds menores a 0,1, hay una solución exacta que conduce a la ecuación de Stokes, pero en general podemos meter toda la complejidad del sistema en un factor que nosotros llamamos un factor de fricción y decir que el FK es el factor de fricción por un área característica por una energía cinética característica, donde el área característica es el área proyectada del objeto sumergido en la dirección perpendicular a la del flujo. Ahí estamos. Encontrábamos que ese factor de fricción era función del Reynolds y encontrábamos distintas funcionalidades experimentales del factor de fricción con respecto al Reynolds. Entonces teníamos que para Reynolds inferiores a 0,1 el factor de fricción en esa zona que considerábamos zona de Stokes, el F era 24 sobre Reynolds. En la zona intermedia, entre Reynolds 0,1 y Reynolds 10 a la 3, el F era 18,5 sobre Reynolds a la 0,6. En la zona entre
10 a la 3 y 2 por 10 a la 5, o zona de Newton, el F era 0,44. Después teníamos una caída muy grande en la curva, debido a la transición o el corrimiento de la capa límite de laminar turbulento, y para reinos mayores a 2 por 10 a la 5, teníamos otro valor de constancia con un valor mucho más bajo, a 0,44, que normalmente lo tomamos de 0,20 y pico. Hay que preguntarle a las chicas de la práctica cómo lo toman, si lo toman 0,22, qué valor le dan a esta nueva zona de constancia distinta a la zona de Newton. La cuestión es la siguiente: de la sumatoria de fuerzas igualada a 0, teníamos una expresión de velocidad terminal en función de variables o parámetros de la partícula y del fluido y del factor de fricción. Para saber qué expresión de factor de fricción utilizábamos, teníamos que calcular el valor K. Sabiendo el valor K, sabíamos en qué régimen de sedimentación estábamos y por lo tanto qué expresión para el factor de fricción utilizábamos, y de ahí podíamos despejar la velocidad terminal de sedimentación de esferas lisas, incompresibles, no porosas, totalmente sumergidas en el seno de un fluido. Hasta ahí veníamos. Las correlaciones, estas, son aplicables bajo las siguientes consideraciones: esferas lisas, no porosas e incompresibles; fluidos newtonianos, incompresibles y de viscosidad constante; efectos de las paredes del recipiente que las contienen despreciables; las esferas se mueven libremente, es decir, no existen otras partículas cerca, o si existen, no afectan el movimiento de la partícula considerada; no hay floculación, fenómeno que tiene lugar cuando existe un gran número de partículas y aparece en ellas una cierta tendencia a aglomerarse. El tamaño de las partículas es lo suficientemente grande como para que no exista un movimiento browniano, como para que caigan directamente en forma vertical. Hasta ahí estamos. Esas eran las consideraciones que habíamos tomado para las expresiones que vimos en la primera mitad de la clase. ¿Hasta acá estamos? Vamos a ver ahora, vamos a tratar de ver qué pasa, por ejemplo, si las esferas no son lisas, porosas e incompresibles. Entonces, veamos lo que es el flujo alrededor de partículas rígidas no esféricas. Obviamente, en estos casos, el arrastre dependerá de la forma, y en el libro de Perry hay un grafiquito muy parecido al que vimos para esferas, pero está hecho para flujo alrededor de cilindros, flujo alrededor de discos, y también está incluido el de esferas. Y para algunas formas clásicas tenemos el grafiquito que vimos en la primera parte de la clase también graficado en el libro de Perry, en este caso en la edición número 11, figura 6-57. ¿Sí? Por supuesto, el arrastre dependerá de la forma, eso es casi obvio. La forma de las partículas puede definirse en términos de un factor de forma. Factor de forma, ¿de qué estaremos hablando? Factor de forma cuya definición dependerá de cuál sea la dimensión de importancia de la partícula. Dentro de lo que es flujo alrededor de objetos sumergidos, y después va a ser fundamental para sedimentación, clasificación hidráulica, centrífugas y ciclones, vamos a utilizar muchísimo este término que es esfericidad. El factor de forma más comúnmente usado en este tipo de operaciones es la esfericidad. ¿Cómo lo definimos? Es un cociente, es adimensional, y es un cociente que tiene en el numerador la superficie de la esfera que tiene el mismo volumen que la partícula. Vamos a llamarlo A sub S. Y en el denominador la superficie exterior de la partícula A sub P. Así que esa esfericidad la definimos como A sub S sobre A sub P. Repito, es el cociente, es un factor adimensional, un factor de forma muy usado,
definido como el cociente entre la superficie de una esfera que tiene el mismo volumen que mi partícula a estudiar, dividido la superficie de la partícula. ¿Entre qué valores o qué rango de valores va a variar esta esfericidad de partículas? ¿Se dan una idea? Si la partícula fuera exactamente esférica, ¿cuánto daría la esfericidad? Uno. Exacto. Si la partícula es esférica, la esfericidad me da 1. Y si la partícula es un cubo, ¿cómo les parece que va a ser la esfericidad? ¿Mayor a 1 o menor a 1? Menor a 1. Menor a 1. Siempre, es decir, el máximo volumen que puedo englobar, minimizando la cantidad de material de mi tanque, es con un tanque esférico, ¿sí? Es difícil de construir, pero eso minimiza la cantidad de material. Es decir, que la esfera es la expresión más eficiente para un determinado, para una relación volumen y área. Entonces, cualquier partícula que no sea esférica siempre va a tener una esfericidad menor o igual a 1. Así que la esfericidad varía entre 0 y 1. ¿Hasta ahí lo tenemos en claro? En el numerador, repito, tenemos el área de una esfera de igual volumen que la partícula, en el denominador el área de la partícula. Fíjense, si definimos el diámetro esférico, un D sub S, ustedes ya han trabajado con esto, pues ya hicieron lechos rellenos e hicieron filtros. El diámetro esférico es el diámetro de una esfera de igual volumen que la partícula. Así definimos diámetro esférico en esta unidad. Guarda, tengan cuidado, porque en no todas las unidades de la materia aparecen definiciones exactamente iguales. En esta unidad definimos el diámetro esférico como el diámetro de una esfera de igual volumen al de la partícula. Es decir que el volumen de mi partícula sería pi por ese diámetro esférico al cubo sobre 6. ¿Sí? En todas las expresiones donde aparece Reynolds y esas cosas, el valor de S es el que utilizamos en las ecuaciones de flujo, donde interviene la esfericidad. Fíjense que en función del ds y la esfericidad podemos sacar el área de la partícula fácilmente, porque el área de una esfera de igual volumen, lo sabemos, pi por ds al cuadrado. Entonces, teniendo el ds y teniendo la esfericidad, podemos calcular el área de la partícula. Fíjense que las gráficas que teníamos para esferas, tienen otro parámetro parecido al de la rugosidad relativa en cañerías, que es el parámetro esfericidad. ¿Lo ven? Fíjense que la curva que habíamos visto era para esfericidad 1, pero tenemos curvas paramétricas parecidas a las expresiones que teníamos para rugosidad relativa en flujo al interior de cañerías, pero acá es para flujo alrededor de objetos sumergidos. Acá, es decir, estas curvas son función del Reynolds y no de la rugosidad relativa, sino de la esfericidad de las partículas. ¿Se entiende? Entrás con el Reynolds y chocas con la esfericidad que calculaste antes, digamos. Y sacás el factor de fricción. Está. ¿Sí? Pero la cuestión es la siguiente, tengan cuidado con esto, José. Tengan cuidado todos. En el número de Reynolds entran con ds, porque fíjense que acá está como dp, porque habla de diámetro de partículas, porque el gráfico originalmente estaba hecho para partículas esféricas. Pero en realidad, para un caso general, tienen que entrar, el Reynolds lo tienen que calcular con ds.
Y existe esa tentación de decir, si yo ya convertí mágicamente a mi partícula en una partícula esférica, es decir, si ya tengo un ds, ¿por qué no corto la curva de esfericidad igual a 1? Y les puedo asegurar que todo lo que hemos visto en experiencias prácticas indica que esa no es la forma correcta. Es decir, ustedes, por más que hayan convertido a su partícula en una esfera de diámetro ds, con ese diámetro calculan el Reynolds, pero para calcular el factor de fricción o el coeficiente de resistencia, tienen que subir hasta cortar la curva correspondiente a la esfericidad de esa partícula. ¿Está claro eso? ¿Lo puedes repetir un poquito más despacio? Va de vuelta, José, va de vuelta. Fíjense, este gráfico originalmente, en algunos libros aparece como el coeficiente de fricción, y en este que tenemos particularmente graficado acá lo ponemos como coeficiente de resistencia o coeficiente de arrastre. Exactamente lo mismo, esa especie de fanning para objetos sumergidos. ¿Cómo calculamos esto? Acá entramos con el número de Reynolds por abscisas, pero si la partícula no es esférica, en vez de usar dp, tenemos que utilizar un ds que calculamos de alguna forma. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Pese a que nos parece o nos pueda sonar que ya a nuestra partícula la hicimos esférica, cuando calculamos con el número de Reynolds con ds en vez de dp, no cortamos la curva de esfericidad 1, sino cortamos la curva de la esfericidad que le corresponda a la partícula, ¿sí? Y no es redundante, no es tomar el mismo efecto dos veces. La forma correcta es entrar con un Reynolds calculado como ds por la velocidad terminal de sedimentación, por la densidad del fluido puro y la viscosidad del fluido puro, entro con ese número de Reynolds y corto la curva de mi esfericidad particular y de ahí saco el coeficiente de resistencia o factor de arrastre o factor de fricción. ¿Sí? ¿Se entendió? En realidad son casi recetas de cocina, es decir, que más que entender, me tienen que creer y tienen que acordarse de qué forma proceder en el caso de resolución de problemas. Estaba anotando la receta, sí. Es una receta, es una receta. Si uno no tiene esa receta, está perdido en el parcial, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Sigo? Sí, estamos. Perfecto. Estas correlaciones tienen las mismas restricciones que indicamos para partículas esféricas, excepto su forma. El resto de los condicionamientos son los mismos que veníamos trayendo hasta el momento. Vamos a agregar un concepto nuevo que es superficie específica. Se emplea tal cual. La superficie específica es una propiedad de los sólidos y es la relación entre el área superficial total y la masa del sólido. A veces se hace área en relación a la masa, a veces área en relación al volumen, o a veces área en relación a la sección transversal. Pero eso de superficies específicas son cocientes entre la superficie o el área superficial total de una determinada partícula y su masa, o su volumen, o el área de su sección transversal. Así que en algunos casos las unidades van a ser metro cuadrado sobre kilogramo, en otros casos van a ser metro cuadrado sobre metro cúbico, o metros a la -1, pero una magnitud importante para casos de absorción, catálisis, reacciones de superficie. Un caso clásico es por qué se utiliza mucho en filtración el carbón activado. Los polvos de carbón activado o este granulado de carbón activado tienen una de las mayores superficies específicas conocidas. Es decir,
Cada granito de este polvo de carbón activado tiene 500 metros cuadrados por gramo. Fíjense la capacidad de absorción superficial que tiene este material. Que cuando quiero retener partículas por absorción superficial o cuando quiero poner un catalizador sobre una determinada superficie, es decir, para muchos procesos de absorción, catálisis o reacciones químicas sobre superficie, yo quiero tener mucha superficie por unidad de volumen de partícula o mucha superficie por unidad de peso de partícula o mucha superficie por unidad de área transversal de la partícula. Entonces lo que se buscan son partículas extremadamente porosas, muy porosas, que tengan una superficie específica muy grande. Este concepto de superficie específica es muy importante, sobre todo, insisto, en absorción, catálisis y reacciones. El caso clásico, carbón activado. Alrededor de 500 metros cuadrados de superficie de partícula por gramo de partícula. De lo que estamos hablando, ¿sí? Para el diseño de sistemas de flujo alrededor de objetos sumergidos por coeficientes de transferencia, otro factor que suele ser de importancia es el cociente o relación de superficies específicas. Ese cociente de superficies específicas, también adimensional, tiene en el numerador la superficie específica de la partícula. Normalmente me da el laboratorio, el proveedor, en el caso de alimentos, el molinero, ¿sí? El que hace la reducción de tamaños, el que hace la molienda de las partículas. Este factor del numerador me lo da el laboratorio, el proveedor, el molinero, es decir, es un dato que normalmente yo no calculo. Y el dato del denominador es la superficie específica de una esfera de igual diámetro. ¿Sí? Así que normalmente lo que encuentro en bibliografía es superficies específicas de partículas y coeficientes o relaciones de superficies específicas, con lo cual, teniendo el cociente de superficies específicas y la superficie específica de una partícula, puedo encontrar la superficie específica de una esfera, entre comillas, de igual diámetro que mi partícula amorfa. De manera tal que yo puedo convertir, teóricamente, en esférica cualquier partícula de diámetro de P si tengo la esfericidad y la relación de superficies específicas. Es decir, acá ya encontramos una forma para calcular el ds para partículas amorfas. El ds es el dp sobre la esfericidad y sobre la relación de superficies específicas. ¿Qué me dirán, Julio? Me estás complicando. La relación de superficie, es decir, la esfericidad, usted tiene que entrar al gráfico, pero alguien le tiene que dar la esfericidad a la partícula. Y la relación de superficies específicas es normalmente un dato. Está en varias figuras del libro de Beer. Acá lo tienen. Acá tienen figuras para calcular superficies específicas en función del diámetro de distintos materiales. Galena, pirita, calcita, cuarzo. El primer gráfico, el más grande, le da la superficie específica en centímetros cuadrados sobre gramos en función del diámetro promedio de P para diferentes materiales. Y el grafiquito más chiquito, el de abajo, le da la relación de superficies específicas en función del diámetro promedio de las partículas y el material. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿O más o menos? ¿Qué pasaría si la partícula no es amorfa? Si la partícula tiene una geometría conocida. Por ejemplo, puede ser un cubo, puede ser un cilindro. ¿Cómo puedo trabajar con partículas no esféricas de geometría conocida? Ustedes ya lo hicieron.
Calculaban su calculan el diámetro equivalente ¿Cómo calculaban ese diámetro equivalente? con un radio hidráulico. Era 4 Guarda, veces. guarda, Carmen. Guarda. La cuestión es la siguiente. Cuando ustedes empezaron a hacer lechos rellenos, ustedes necesitaban sacar una especie de radio hidráulico para tener un diámetro equivalente. Pero eso era para el flujo en el lecho relleno, ¿sí? Ustedes sacaban como que el lecho relleno estaba formado por canales paralelos de un determinado diámetro. Pero acá estamos hablando de las partículas, entonces no tengo que sacar un radio hidráulico, tengo que sacar un diámetro que suele confundirnos porque se suele decir diámetro equivalente, pero para ser más exactos tendría que ser el diámetro equivalente de partículas, y lo hacía como 6 sobre el área específica. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Ah? Sí, ahora sí. No se confundan con el otro tema. Pero pasa siempre y pasa todos los años, ¿sí? Por un lado, consideramos a nuestro lecho relleno, que después vamos a considerar a mi filtro un lecho relleno, pero consideramos a mi lecho relleno un haz de tubos paralelos de un determinado diámetro equivalente que lo saqué a partir del concepto de radio hidráulico, ¿sí? Pero por el otro lado aparece otro diámetro equivalente que los vuelve locos y que los confunde, que es el diámetro equivalente de la partícula. Entonces uno es el diámetro equivalente del pseudoconducto por donde están circulando los fluidos a través de un lecho relleno, y otro es el diámetro equivalente de las partículas. Entonces, por las dudas, para no hacerse lío, acá estamos hablando del diámetro equivalente de partículas. Entonces, si mi partícula es esférica, el dp es el diámetro de la esfera. Si mi partícula no es esférica y es amorfa, yo la hago esférica calculando un ds, como el dp sobre la esfericidad y la relación de superficies específicas. Y si mi partícula no es amorfa, pero a la vez no es esférica y es de geometría conocida, mi diámetro es 6 sobre el área específica. ¿Se acuerdan de eso? Delfina se agarra la cabeza y dice demasiado para hoy. ¿Los confundí mucho con todo esto? Yo estaba tratando de pasarlo en limpio, por eso estaba agarrándome la cabeza. Puede ser que ahora, sobre la marcha, a más de uno no se le ocurran cosas que después, leyendo la teoría despacio e intentando resolver los problemas, surjan. Cualquier duda que aparezca en relación a la teoría me mandan un mail. Yo no soy de entrar mucho al campus, salvo para subir teorías y esas cosas, pero si aparecen dudas, yo veo que están consultando mucho por el campus y me parece piola. Por las dudas, mándenme las consultas por mail, ¿sí? Así, porque van a surgir pequeñas complicaciones con toda esta cantidad de temas que estamos dando todo de golpe y sobre el final de un año que ha sido cansador para todos. Pero recuerden, es decir, nosotros hicimos una sumatoria de fuerza y la igualamos a 0. Teníamos el peso, teníamos el empuje y teníamos el FK. El FK tenía una forma exacta para reinos muy bajos que estaban en la expresión de Stokes, ¿sí? Y si no, tenía una forma genérica que era un F por un área característica por una energía cinética característica. De ahí obteníamos expresiones para velocidades terminales de sedimentación para esferas lisas, no porosas, incompresibles, cayendo solitas en un tacho absolutamente grande y con un diámetro lo suficientemente grande como para que esa esfera cayera en forma lineal, no que tuviera un movimiento browniano, ¿sí? Las complicaciones que aparecían en la práctica era, ¿qué pasa si las partículas no son esféricas? Entonces sabíamos que teníamos dos caminos, dos formas de tratarlo. Si las partículas no eran esféricas y eran amorfas, tenemos que calcular un ds como dp
sobre esfericidad y sobre relación de superficies específicas. Y si las partículas no son esféricas, pero son de geometría conocida, ese D, ¿cómo lo calculamos? Como 6 sobre el área específica. ¿Se acuerdan de eso? Una de las complicaciones es esa. ¿Qué va a pasar en la práctica? Les comento, yo he diseñado varios sedimentadores para los cuales tenía que calcular velocidad terminal de sedimentación de partículas, ¿sí? Un sedimentador trabajaba en una empresa de fileteado de merluza y donde cabezas, tripas, cueros, escamas, espinazos, todo eso era barrido por un operario mandado a las canaletas, y de las canaletas iba dirigido por cañerías a un sedimentador. Cuando yo empiezo a hablar de cabezas, tripas, cueros de merluza, ¿qué diámetro de partícula uso? Fíjense que está muy lindo todo esto en relación de superficies específicas y esas cosas, pero está hecho para moliendas muy particulares de cuarzo, de pirita, pero cuando viene una cabeza de pescado, una de las posibilidades que van a tener en la práctica profesional, la cuestión se complica bastante y hay que conseguir mucho más información de la que tenemos en los libros clásicos de teoría de esta materia. ¿Eso se entiende? Si quieren, véanlo por otro lado. Otro equipo que me tocó diseñar fue un equipo de sedimentación para una planta de tratamiento de efluentes locales. ¿Sí? ¿Se imaginan cómo eran mis partículas? Lo tengo que decir. Normalmente en las clases en vivo y en directo que no quedan grabadas digo una serie de barbaridades, pero lo que llega no es de un diámetro conocido, no es de una densidad conocida ni de una porosidad conocida, y había que calcular igual, ¿sí? Normalmente en esos casos uno pone el efluente que quiere tratar en probetas y empieza a medir velocidades de sedimentación por una serie de métodos que vamos a ver la clase del miércoles que viene, ¿sí? Pero para muchos de los casos reales, donde no es ni cuarzo, ni pirita, ni una esferita común, donde viene una cabeza de pescado, o un pedazo de manzana, o un pedazo de excremento humano, la cosa es un poco más complicada y hay que caer en la experimentación práctica. Una probeta grandota, tirarle esa suspensión y ver cómo funciona. ¿Ahí me siguen? Bien. Veamos cómo influyen o cómo se evalúan los efectos de concentración de partículas y de pared del recipiente que contiene las partículas. Cuando tenemos muchas partículas cayendo juntas, empiezan a interaccionar entre ellas, empiezan a chocar entre ellas, y las partículas en realidad caen en una velocidad real inferior a la velocidad ideal que nosotros calculamos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando, cuando hay efectos de concentración o efectos de pared, empezamos a hablar de sedimentación impedida o sedimentación retardada. Una de las cosas que podemos hacer para no cambiar demasiado todas las fórmulas y expresiones que tenemos es donde aparecía la densidad del fluido, poner la densidad de la suspensión, y donde aparecía la viscosidad del fluido, poner la viscosidad de la suspensión. Con esto calculamos velocidades con un cierto margen de exactitud. ¿Ahí me siguen? Repito, cuando tenemos suspensiones concentradas, para calcular las velocidades reales de sedimentación, podemos utilizar, un camino es utilizar las mismas expresiones que habíamos calculado para una partícula cayendo solita sin efectos adicionales, pero cambiando la densidad del fluido puro por la densidad de la suspensión y la viscosidad del fluido puro por la viscosidad de la suspensión. Es decir, una práctica común en los casos
de sedimentaciones impedidas o retardadas es reemplazar las propiedades del fluido puro por las propiedades de la suspensión. Pero hay otras expresiones. Por ejemplo, en algunos libros se hace referencia a un factor de retardo, que siempre es menor o igual que 1, y para calcular la velocidad real o la velocidad de infinito retardada o la velocidad de infinito impedida, es decir, cuando hablamos de velocidad infinito retardada o velocidad infinito real, es la velocidad infinito ideal que calculamos por ese factor de retardo. Y hay gráficas donde entran con una fracción volumétrica del líquido en la suspensión y cortan la curva de R y sacan el factor de retardo. Esa misma curva tiene una curva adicional, esa misma gráfica, perdón, tiene una curva adicional que les da el cociente entre la viscosidad del fluido puro y la viscosidad de la suspensión. Porque hay fórmulas muy sencillas para calcular la densidad de la suspensión, pero las fórmulas no son tan obvias para calcular viscosidad de suspensiones. Entonces, si ustedes quieren calcular la densidad de la suspensión, la sacan con esta fórmula, con fracciones volumétricas y las densidades del líquido y del sólido. Pero si necesitan calcular la viscosidad de la suspensión, entran con la fracción volumétrica del líquido en la suspensión, cortan esta curva y de acá sacan el cociente entre la viscosidad del líquido puro y la viscosidad de la suspensión. De una forma u otra, es decir, reemplazando la densidad y la viscosidad del fluido puro por la densidad y la viscosidad de la suspensión, en las expresiones clásicas ya están corrigiendo velocidades. Pero si no quieren corregir velocidades por densidades y por viscosidades, corrigen esa velocidad que calcularon, esa V infinita ideal, por un factor de retardo, y ese factor de retardo sale de este gráfico. Entran con la fracción volumétrica del líquido en la suspensión, fracción volumétrica del líquido, no fracción volumétrica de sólido. Fracción volumétrica de líquido, entran con un valor de fracción volumétrica de líquido, cortan la curva de R, se van hacia la izquierda y sacan el R o factor de retardo. Esto es clásico en sedimentación. Hay otra expresión un poquito más compleja, que es la ecuación de Mandel-Whitmore, donde el factor de retardo es 1 menos C a la n, y tenemos distintos valores de n para distintos rangos de Reynolds. Perdón. Y donde C, vean que es una concentración, tienen que googlear ecuación de Mandel-Whitmore y ver qué es exactamente esta C. Les doy el valor de n para que lo tengan. N en función del Reynolds y C está directamente relacionado con la concentración. Fíjense qué concentración. La fracción volumétrica de sólido, Julio. Lo van a ver en la práctica también. Gracias, gracias. No sabía que estabas por ahí, Irene. Ah, ya estoy, ya te escucho. Estamos, pero me falta un ratito. No importa, estoy acá en silencio. Perfecto. Gracias, Irene. Bien, tenemos otro factor de retardo vinculado con el efecto de la pared, y este K sub W, factor de retardo vinculado con la pared. Si el diámetro de la partícula es apreciable con respecto al del recipiente, la pared ejerce un efecto de atraso adicional conocido como efecto de pared. Así como la partícula se choca y se frena con otras partículas, si la partícula es muy grande en relación al diámetro del lugar por el que circula, también se choca con las paredes. Vamos a decir que este efecto es despreciable para relaciones entre diámetro del recipiente y el de la partícula superiores a 100. Pero fíjense, ustedes calculan la velocidad ideal. Por concentración tienen un factor de retardo y por efecto de pared tienen otro factor de retardo. Y tienen formas
de calcular ese factor de retardo en función, ese factor de retardo es el KW, tienen que entrar con el cociente entre el diámetro de la partícula y el diámetro del recipiente a estas tablas, o si no tienen fórmulas para calcular el KW, por ejemplo, en régimen de Stokes y en régimen de Newton, los clásicos de sedimentación, esto lo tienen en el Perry. Entonces, o por tablas o por fórmulas, entrando con el beta, sacan el factor de retardo por efectos de pared. Fíjense que hicimos un cálculo para esferas lisas, no porosas e incompresibles, y después dijimos cómo se modificaba para partículas no esféricas y no necesariamente lisas, y ahí hicimos una diferenciación entre lo que era partículas amorfas y partículas de geometría conocida. Hablamos un poco de efectos de concentración y efectos de pared. ¿Qué cosas nos quedan para ver? Pero ya estamos sobre el tiempo, así que se los dejo. Si no quieren utilizar el factor K para saber en qué régimen está sedimentando la partícula, hay un método gráfico que viene de aplicar logaritmos a las expresiones del factor de arrastre o de fricción, darle 2 valores a Reynolds, obtener 2 valores de FD y cortar la curva y directamente sacar el FD sin suponer o sin calcular el número de K. Últimamente, a no ser que sea absolutamente necesario, no les quede otra, esto en los parciales no van por este lado, pero este era un método de resolución interesante cuando no se tenía el factor K. Ahora, teniendo el factor K que nos permite predecir en qué régimen estamos, meternos a hacer gráficas meternos a tirar rectas sobre un gráfico y sacar valores es un poco tedioso. Esto se los dejo como para que lo miren y lo piensen, pero a partir de esta expresión, peso menos empuje y FK, podemos trabajar en flotación, porque nosotros trabajamos con sedimentación y este FK era negativo, pero en flotación este FK es positivo. Entonces las fórmulas cambian un poquitito para flotación. Tengan cuidado porque se utilizan las fórmulas clásicas. Cuando vayan a B infinito puede ser que lo que esté dentro de la raíz sea negativo y les complique la vida. Fíjense que cuando pasamos de sedimentación o hundimiento a flotación, cambia el signo del FK y entonces cambian un poquitito las expresiones, pero no demasiado. Tengan cuidado con eso cuando pasamos de hundimiento al método de flotación. Y fíjense que siempre veníamos hablando en partículas amorfas de un dp. ¿Y qué es un dp en una partícula amorfa? Normalmente cuando trabajamos con polvos de una determinada granulometría, hacemos estudios de tamizado. Tenemos distintos tamices, una especie de filtros metálicos, con distintas zonas de pasaje de sólidos. Los más grandes van arriba, los más chiquitos van abajo, y normalmente todo eso tiene un efecto de vibración, todo un motorcito que hace que vibre. Cargamos toda la masa de sólido por la parte de arriba donde están los tamices de gran diámetro, y eso va pasando hacia los tamices de menos tamaño. Para el caso de partículas amorfas, la distribución del tamaño de partículas se obtiene como el resultado de esta operación que yo les citaba de tamizado. Y hay correlaciones específicas, están en página 686 del libro de Fuchs, para convertir el llamado número de mallas de una abertura promedio en un dp. ¿Qué es el número de mallas? Es la cantidad de alambrecitos por pulgada de largo que tiene un determinado tamiz. Fíjense que a mayor número de mallas, menor dp.
¿Se entiende de qué estoy hablando o más o menos? Yo tengo una piedra, la mando a molienda y eso me da una determinada granulometría. ¿Cómo saco mi DS? Para mi DS necesito el DP, la esfericidad y la relación de superficies específicas. Teniendo el material y el diámetro de la partícula, puedo sacar la relación de superficies específicas. Normalmente el proveedor del material o el de la molienda o el del molino me da la esfericidad. Pero ¿cómo obtengo mi DP? Toda esa muestra granulada la pongo en un sistema de tamices, una especie de filtros, calza uno sobre el otro, todos del mismo diámetro, pero todos de distinto número de mallas. Los que están arriba de todos tienen pocos alambres, pocas mallas por pulgada, y los que están abajo de todo tienen muchos alambres, muchas mallas por pulgada. En realidad, los agujeritos que quedan para que pasen las partículas son cuadrados, pero los resultados yo los voy a expresar como dp. Entonces, lo que tenemos que saber es que hay gráficas o tablas donde yo puedo convertir el número de mallas en un dp. Entro con el número de mallas y tengo dp. Entonces, para partículas no esféricas de geometría conocida, yo siempre tomaba el dp como 6 sobre el área específica. Pero si las partículas son amorfas, el dp sale de un análisis de tamizado y entrando con el número de mallas en el cual queda retenida una determinada partícula, yo saco el diámetro o el dp equivalente a esa granulometría. Entonces, con un ensayo de tamizado y sabiendo qué partículas quedan detenidas en qué determinado número de malla, yo saco mi dp. Con mi dp dividido el área específica y la relación de superficies específicas, perdón, la esfericidad y la relación de superficies específicas, saco el ds. Con el ds puedo calcular el Reynolds, entro con el Reynolds en abscisas y corto la curva de esfericidad en particular, que fue dato, y de ahí saco mi factor de fricción. Con mi factor de fricción o de arrastre puedo calcular la velocidad terminal de sedimentación de esa partícula. Como verán, son varias cosas, pero es fundamental que ustedes sepan calcular velocidades terminales de sedimentación de partículas, para después no tener problemas en la resolución de sedimentadores, clasificadores hidráulicos, elutriadores, ciclones y centrífugas, que son los temas que vienen. Este es un tema que les va a abrir las puertas hacia varios seminarios que vienen a partir de ahora, pero si no saben calcular velocidades terminales de sedimentación de partículas, se le va a complicar todo lo que viene. Entonces, a esta teoría le tienen que dar bastantes vueltas, madurarla bien, tener todos los gráficos a mano antes de empezar a hacer los seminarios. Julio, sí. Cuando tenemos partículas con geometría conocida, que no son esféricas, sacamos el dp, ¿calculamos después el ds o el ds es solo cuando son amorfas? En realidad, si vos la partícula es de geometría conocida, vos podés calcular una esfericidad. ¿Sí? Lo que pasa es que la parte de relación de superficies específicas son normalmente datos experimentales. En esos casos, Irene, ¿estás por ahí? Estoy. Irene, Sí. yo les decía a los chicos, cuando la partícula es amorfa, de un análisis de tamizado sacan el dp. Sí. Después el proveedor, el molinero, el que hace la molienda, de alguna forma le da la esfericidad. Sí. Y hay un montonazo de tablas para calcular la relación de superficies específicas. Entonces, haciendo dp sobre esfericidad y relación de superficie específica, sacan un ds.
Sí, Lo que me pregunta Delfina es, en el caso que la partícula no sea esférica, pero sea de geometría conocida. sí. Tenés dos alternativas. O vas a una gráfica del factor de arrastre de esa geometría, ¿sí? Exacto, Que de lo mismo. cilindros, discos, lo que sea. O la otra sí es sacar la esfericidad y ahí estás trabajando como si fuera una esfera. Entonces tenés que sacar el ds, el diámetro de la esfera equivalente, para trabajar con la esfericidad. Y te vas al factor de arrastre para distintas esfericidades. Claro, la esfericidad es fácil de calcular, la cuestión es la relación de superficies específicas. Eso es En realidad que si tenés la esfericidad y el diámetro de la partícula, podés sacar el diámetro de la esfera equivalente, porque en realidad es de la esfera que de la tiene expresión de igual esfericidad. volumen, claro. Sí, esa expresión la vimos. Entonces sale fácil. ¿Se entendió, Delphi? De última, hay un ejemplo práctico en el video que colgué hoy y me pueden consultar hoy o el miércoles, que también estoy. Perfecto. Gente, dejo de grabar. Lo que queda de PowerPoint es irrelevante. Dejemos de grabar. Ahora me desapareció la grabación. ¿Qué momento tenemos hoy? No tengo el tema de... No me aparece la grabación. Todavía sigue en curso, pero no sé cómo pararla.